la imaginación es clave en el tema de innovación para nosotros. Invitamos constantemente a soñar en grande, invitamos constantemente a hacer las cosas diferentes, a pensar e imaginar un mundo diferente para lograr los mismos objetivos. En ProCaps tenemos una cultura de innovación basada en 3 aspectos: inspirar, idear e implementar ideas que tengan impacto en nuestra sociedad. Esta cultura de innovación ha transformado ProCaps en una empresa internacional, con presencia directa en 13 países, convirtiéndola en referente del sector farmacéutico colombiano y latinoamericano. Buenas noches, un saludo muy especial para todas las personas que están asistiendo a este evento. Antes de empezar, quiero aprovechar para darle las gracias a ProCaps por abrir estos espacios académicos que son tan necesarios y tan útiles en un tema tan importante y tan novedoso como es el uso de cannabidiol de grado farmacéutico en diferentes enfermedades. Como ustedes saben, el cannabidiol de grado farmacéutico en la actualidad representa una alternativa terapéutica eficaz y segura para el tratamiento sintomático de diferentes enfermedades neuropsiquiátricas, y cada vez tenemos evidencia más sólida y más contundente al respecto. Es importante mencionar que en el tema de enfermedades neuropsiquiátricas preferimos al cannabidiol purificado, básicamente porque carece de THC, el cual, como muchos de ustedes saben y como se va a mencionar en algunas charlas, es uno de los principales compuestos de la planta que produce todos los efectos psicotrópicos negativos y que por obvias razones son indeseables en personas con estas enfermedades. Adicionalmente, preferimos al cannabidiol purificado y de grado farmacéutico porque tiene una evidencia muy sólida que surge a partir de muchos modelos animales y de muchos ensayos clínicos controlados que han demostrado su eficacia y su seguridad, y eso le ha conferido aprobaciones por diferentes entidades regulatorias de medicamentos a nivel internacional. Por ejemplo, para el caso de la epilepsia, como ustedes saben, la FDA, la EMEA en Europa, NICE en el Reino Unido y en un medio local, el INVIMA, han aprobado el uso de este producto para el tratamiento de ciertos síndromes epilépticos, y la evidencia cada vez se extiende hacia otras enfermedades neuropsiquiátricas como la esquizofrenia, como los trastornos de ansiedad, diferentes trastornos psicóticos, las adicciones, entre muchas otras indicaciones. El objetivo de la reunión de hoy es tratar de conocer con más detalle algunos aspectos generales de este producto, y de esa forma pues creo que vamos a poder disminuir un poco el estigma que existe alrededor del uso de cannabidiol con fines terapéuticos, y vamos a poder debatir algunos mitos urbanos que surgen siempre en este tema. Para eso pues hoy contamos con 2 excelentes conferencistas que tienen mucha experiencia en diferentes áreas de la medicina. Antes de presentarlos, quiero recordarles que las preguntas del evento las pueden ir dejando en el chat que tienen en la plataforma, y al final de las 2 conferencias vamos a tener una sesión de discusión para aclarar las dudas, las preguntas o los comentarios que vayan surgiendo. Para empezar, voy a presentar al doctor Fernando Suárez, que va a dar la primera conferencia.
El doctor Fernando Suárez es médico genetista, es bioeticista y epidemiólogo clínico, es el director del Instituto de Genética Humana y es genetista del Hospital Universitario San Ignacio y del Instituto Roosevelt aquí en Bogotá. Así que, doctor Fernando, bienvenido y adelante con su charla. Muchas gracias, doctor Espinosa. Vamos a ir alistando aquí la pantalla. Aprovecho y les agradezco muchísimo la invitación. Como el doctor Espinosa estaba comentando, estos espacios son necesarios, son importantes y tenemos que, digamos, aprovechar las circunstancias de la pandemia para poder tener esta capacidad que nos da hoy en día el internet y las tecnologías para poder reunirnos a estas horas, que yo sé que son un poco complicadas, pero que precisamente pues nos permiten hacer estos espacios que en otras circunstancias son más difíciles. Pues bien, ya pasando al tema propiamente, es de mi personal interés, tanto desde el punto de vista médico asistencial como desde el punto de vista de la bioética, este tema. Y precisamente quiero discutir algunos conceptos clave desde la bioética y que obviamente se aplican a la atención clínica, dadas las circunstancias terapéuticas que se enfrentan hoy en día en la complejidad con los pacientes. Es mi declaración de conflictos de interés. Y yo quiero contextualizar un poco por qué el interés en el tema. Yo soy médico genetista y atiendo pacientes con enfermedades huérfanas. Dentro de esas enfermedades huérfanas hay muchas que son susceptibles para un tratamiento del que estamos discutiendo hoy, pero además se encuentra un paralelo muy interesante entre lo que le ocurre a un paciente con una enfermedad huérfana y cómo este paciente se enfrenta al estigma de tener una enfermedad que para muchos es desconocida, o el hecho de tener una odisea diagnóstica que implica años y años de búsqueda de una etiología de todos sus padecimientos. En ese contexto, las indicaciones del medicamento pues se encuentran en un nicho muy particular en esas enfermedades, ¿verdad? Y simplemente pongo allí un ejemplo como la enfermedad de Dravet, que es una enfermedad genética, que es susceptible de ser manejada con estos derivados que a su vez, digamos, se encuentra una correlación muy interesante entre enfermedades huérfanas y medicamentos novedosos que permitan finalmente atender a las necesidades de los pacientes. Dravet, del mismo Lennox-Gastaut, también tiene muchísimo que ver con las bases genéticas. De hecho, además, su relación clara con alteraciones, digamos, de la corteza cerebral, y teniendo en cuenta además otros aspectos como los complejos de la esclerosis tuberosa y las alteraciones de tipo epilepsia. Doctor Fernando, perdón, lo interrumpo un momento, es que creo que no están avanzando las diapositivas. Ok, ahí estará avanzando. ¿Será que es algo de compartir? Estamos en la primera diapositiva de presentación. Ya. Bueno, aquí en mi computador se está moviendo, pero no sé por qué no se estará moviendo allá. ¿Ahí ya se estará moviendo? No, señor, seguimos en... Bueno, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir nuevamente a ver qué estará pasando. Pero bueno, voy comentando brevemente mientras arreglamos esta parte. Entonces, digamos que esa capacidad que se tiene de hoy en día de poder hacer ese desarrollo, de tener esa interrelación entre un contexto particular clínico y las novedades terapéuticas, pues tiene un particular interés desde el punto de vista de la genética y desde la bioética. Ahí ya se está viendo la diapositiva. Sí, señor, estamos en una diapositiva que dice interés en el tema. Ya está avanzando. Ahora sí, ya está corriendo, perfecto. Entonces, digamos que ese paralelo que encuentro muy claro entre las enfermedades huérfanas y estas circunstancias particulares de la atención clínica, pues me generan un interés muy, muy grande. Y sobre todo cuando se conjuga ese interés asistencial con la epidemiología y la bioética, pues surgen una serie de cuestionamientos interesantes que generan, por supuesto, situaciones llamadas dilemáticas, ¿verdad? En las que existe una circunstancia clínica de una manifiesta necesidad de tratamiento versus
los tratamientos disponibles versus el sustento o soporte científico que permite hacer ese uso de acuerdo a una medicina basada en la evidencia, pero que tiene un contexto social que es supremamente importante y creo que lo vamos a destacar. Y nuevamente insisto que ese paralelo existe entre el mundo de las enfermedades huérfanas, de las enfermedades raras, de las enfermedades de baja prevalencia y el uso de los medicamentos que son novedosos, pero que pueden tener, digamos, una connotación social que en términos generales pues ha sido mal entendida y nos lleva a este concepto. Este concepto, digamos, me parece muy interesante porque en bioética se utiliza frecuentemente para hablar de enfermedades que conllevan precisamente el estigma. Está incluido el VIH, está incluido la lepra y están incluidas las enfermedades huérfanas que son susceptibles de tratamientos. Me permito leer esta definición, el estigma, y es una definición que se encuentra dentro de un artículo de Acta Bioética, una revista especializada en el tema, y que hace referencia en ese caso particular a la lepra, pero que es aplicable a otros tipos de enfermedades. Se describe como un proceso que es dinámico de devaluación que desacredita significativamente a un individuo ante los ojos de los demás. Es decir, que hay unas condiciones que hacen que se desacredite el individuo y que dentro de culturas o contextos particulares hay ciertos atributos que se magnifican y son definidos por los demás como deshonrosos o indignos. Y eso lleva a un señalamiento particular que constituye finalmente una barrera que no le permite al individuo ejercer no solo sus derechos, tanto en la salud como sus derechos civiles, sociales, etc. Eso conlleva, por supuesto, un proceso que se convierte en un círculo vicioso en donde la estigmatización conlleva la discriminación y es la imposibilidad ya del pleno ejercicio de los derechos y garantías en razón a qué? A una condición estigmatizante, según esa definición previa, y esa condición se puede aterrizar en sexo, raza, etnia, creencias religiosas, políticas, nacionalidad, hábitos, identidad sexual, discapacidad, etc. Entonces ahí se encuentra, digamos, una definición que desde la bioética ha sido muy significativa y que lleva o conlleva a ese círculo a un siguiente punto en donde la estigmatización, la discriminación, te aterriza en una segregación continua que ya se define como una marginación, una exclusión del individuo. Entonces ese círculo vicioso, pues, digamos, recalca esa imposibilidad del ejercicio de los derechos, conlleva esa marginación y el aislamiento. Y como les decía al principio, precisamente eso es lo que yo veo con mis pacientes que tienen estas condiciones, en donde el padecer una enfermedad, que muchas veces, como les digo, no tiene un diagnóstico claro, sino que conlleva una necesidad diagnóstica, nos lleva a este punto. Y en la bioética ese punto se ha tratado de una forma relevante, que incluso está destacada dentro de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. La UNESCO así lo reconoce y expresa un principio de no discriminación y no estigmatización. Es decir, que las acciones de un individuo, sus condiciones físicas, culturales o sociales, no son una razón para que este individuo o esta persona se discrimine o se estigmatice. Y en el artículo 11, como ustedes están viendo en la diapositiva, se expresa claramente que ningún individuo o grupo de personas debe ser discriminado o estigmatizado por cualquier razón, ¿verdad? Porque esto en sí constituye una violación a la dignidad humana. Y así entendemos en la bioética que la dignidad humana es un principio fundamental sobre el cual ninguna acción externa de otros grupos o individuos puede vulnerarla. ¿Por qué? Porque pues finalmente vulnera y violenta los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. En otras palabras, ese texto de la bioética, como la Declaración Universal de la UNESCO, condena precisamente esas acciones discriminatorias y estigmatizantes. Pero a pesar de las condenas, a pesar de, digamos, de estos textos que en la práctica no se aplican continuamente, pero que suenan muy bien en la teoría, vemos que la estigmatización y la discriminación se dan día a día en nuestro sistema de salud ante estas circunstancias. Eso me lleva, digamos, a pensar y a concretar ese interés en el tema con esta afirmación, es la que quiero trabajar en el resto de la presentación y para que la tengamos en cuenta. Dado que existen unas nuevas condiciones clínicas, que existe mayor conocimiento de las enfermedades, que existe la posibilidad de tratamiento teniendo en cuenta el cannabidiol de grado farmacéutico, es un deber ya ético del proveedor de atención médica, y allí lo hablo como los trabajadores de salud en general, es una obligación ética desarrollar un nivel de competencia clínica y ética que permita recomendar, cuando sea necesario, el tratamiento. Es decir, superar una barrera
seguramente con un constructo cultural y social muy fuerte, que los médicos podemos, o los trabajadores de la salud, podemos tener en razón a la introducción de ese tratamiento particular, por connotaciones sociales y culturales que pues todos hemos conocido o hemos vivido directa o indirectamente. Sin embargo, esas circunstancias no son un óbice para que yo ejerza una acción que es la que finalmente hace cualquier servidor de la salud, saber qué es lo que hay, qué evidencia existe. Eso lo contrasto aquí con una diapositiva en donde esa gran cantidad de eventos que suceden allí en esa línea histórica hablan del desarrollo de un medicamento obviamente muy conocido como es el ácido acetilsalicílico o la popular aspirina. Como ustedes pueden ver ahí, se conocen textos que hacen referencia al origen de esta molécula desde antes de Cristo y hay un desarrollo ulterior que nunca estuvo exento de polémica. ¿Y eso por qué lo quiero destacar allí? Porque incluso la aspirina estuvo señalada tanto por sus orígenes, en el sentido de que viene de una planta, ¿no? Viene del sauce, de la corteza del sauce, y que el desarrollo ulterior de la bioquímica, de la extracción propiamente de la molécula, de la construcción de sus formas farmacéuticas específicas, de quién fue el que la descubrió primero y que incluye además un premio Nobel, nunca estuvieron exentas de polémicas. Por tanto, si hacemos un contraste con el cannabidiol, podemos decir que hasta la aspirina tenía una polémica, incluso siendo un medicamento de tan amplio uso y ampliamente conocido. ¿Qué nos dice, digamos, otras orientaciones teniendo en cuenta, insisto, ese derrotero que les propuse? Como servidor de la salud, yo tengo una obligación ética de conocer qué es lo que hay y de acuerdo a esos criterios, teniendo en cuenta la evidencia, prescribir o no un medicamento. Pues hay términos genéricos o coloquiales como los que están viendo en la diapositiva, pero que se contrastan con el punto 2, en donde ya el cannabidiol de grado farmacéutico para uso en la medicina se refiere a un consumo de una molécula, ¿verdad? Particularmente derivada y conformada dentro de una forma farmacéutica aceptada por las autoridades, tanto internacionales como locales, para tratar una enfermedad o aliviar síntomas, lo cual contrasta esas dos definiciones y que tiene que tener la supervisión profesional. Fíjense que ese concepto es sencillo, pero no se desprende realmente de lo que usualmente debe hacer un médico. Y como veremos más adelante, ¿por qué entonces hay una gran polémica alrededor de una afirmación que es lo mismo para una aspirina, para otro medicamento antiepiléptico o, en este caso, para el cannabidiol de uso farmacéutico? Hay contextos sociales, aquí nombro algunos que seguramente ustedes han leído recientemente, dadas las pasadas elecciones, que influyen precisamente desde el punto de vista político, en donde estados de países de potencias económicas como Estados Unidos cambian una forma de pensamiento en razón seguramente a la economía, a muchos movimientos culturales, en donde hay una legalización, ¿no? Pero que no necesariamente implica una comprensión total o profunda de las diferencias que existen entre los consumos llamados recreativos versus los usos aplicados precisamente a la asistencia, al manejo de síntomas o al tratamiento de la enfermedad. Sin embargo, este contexto no podemos desprendernos de él. Entonces ahí está lo interesante de la interacción. No hay ninguna polémica frente al uso de la aspirina, que fue el contraste que les puse, pero sí hay una gran polémica frente al uso de esta sustancia, dado un contexto social, político, histórico, cultural, étnico incluso, que contrasta con otros discursos que la ciencia nos ha dado. Entonces, ¿cómo voy a, como médico, si tengo ese imperativo ético que les propuse de tener que conocer esto, cómo los voy a conjugar esas dos cosas que entran en conflicto realmente? Y finalmente, frente al paciente, ¿qué es lo que voy a decidir? Entonces, esos conflictos se pueden resumir en algunas definiciones como estas. Hay legislaciones prohibitivas frente a usos terapéuticos, incluso del mismo grado farmacéutico, ¿verdad? Pero la misma fuerza de ese contexto histórico, político, cultural, étnico, histórico, y sobre todo científico, me está diciendo algo diferente, que a pesar de sus debates, ¿verdad? El uso terapéutico y farmacéutico está allí presente. ¿Cómo me desprendo entonces de esos estigmas socioculturales? En medio además de lo que comentaba previamente, en pacientes que además tienen enfermedades complejas que durante mucho tiempo no han tenido tratamiento o que incluso ni siquiera habían sido diagnosticados.
Ese conflicto pues lleva, digamos, a procesos de rechazo, estigmatización, generación de barreras y ese círculo vicioso del que hablábamos previamente. Ese contexto, entonces, no, insisto, no lo puedo desprender de lo que sucede en la vida, en la sociedad, en la política, en los encuentros comunitarios, en las discusiones entre científicos y médicos. Y es una discusión que seguramente ustedes que están interesados en el tema, pues lo han visto, por ejemplo, en redes sociales, en donde esos conceptos a veces se usan de forma equívoca y no se distingue de lo terapéutico, lo recreacional y toda esa perspectiva histórica y cultural de la que hemos hablado. Muchas veces se carga de sentimientos pues morales, como es obvio, y algunos, digamos, posiciones políticas que son anacrónicas en el sentido de que no se contrastan con lo que hoy sabemos, con lo que la evidencia científica nos dice. Y por supuesto, cuando las discusiones se vuelven así un poco viscerales, mucho sentimiento, pues no hay espacio para la evidencia. De tal modo que al médico sí le toca hacer ese equilibrio, ¿verdad? Y equilibrar esos beneficios frente a otros riesgos. Riesgos como los riesgos individuales para el paciente, los riesgos que pueda suponer para la salud pública o los riesgos incluso para el sistema de salud. Pero si ustedes se fijan en la segunda parte de la diapositiva, esos riesgos, esos balances riesgo-beneficio, tampoco se desprenden de lo que usualmente hace un médico, ¿verdad? Entonces uno empieza a decantar que existe entonces la posibilidad de generar un diálogo entre esos contextos para poder tomar unas decisiones. Y eso es lo que hace un servidor de la salud a diario con sus pacientes, ¿verdad? La evidencia hacia dónde va, que los estudios indican los vacíos del conocimiento sobre la eficiencia en algunos aspectos, destaca otros en unas patologías particulares, ¿verdad? Y se empiezan a destacar esas controversias como las que yo allí listo. Algunos prestadores piensan que puede ser útil, otros pueden pensar que la evidencia no es suficiente, ¿verdad? O que los médicos pueden expresar que no hay una información suficiente sobre la cual tomar las decisiones. Entonces ya tenemos al menos 4 elementos, todo el contexto sociopolítico, la evidencia, lo que el prestador de salud siente y una complejidad del sistema de salud frente a pacientes que obviamente, repito, son bastante complejos. Pero vuelvo a la pregunta, ¿qué cambia esto frente a lo que hacemos usualmente con otros tratamientos? Es decir, ¿por qué es diferente? ¿Por qué estamos hablando del estigma? ¿Por qué tenemos que romper unas barreras? Bueno, porque hay unos principios éticos que suponíamos inamovibles y que no tenían nada que ver con ese contexto del que hemos hablado, lo cual es errado. Sí tienen que ver, no pueden desprenderse uno de los otros. Y el médico, por supuesto, tiene unas posiciones. Ese contexto pues lleva nuevamente esa relación riesgo-beneficio que esperaríamos que fuera favorable para el sujeto, cuando esto aplique, basado en estudios rigurosos científicos que contemplen eficacia y seguridad. ¿Cómo romper esa barrera? Es decir, ¿cómo romper esa barrera que tenemos ahí? Esos principios éticos, entonces, partamos de un punto. Son similares a los de cualquier medicamento, que tienen que garantizar un riesgo-beneficio favorable, tiene que tener un consentimiento informado de los involucrados cuando éste aplique y un control cuidadoso de qué? De la seguridad, efectos secundarios y la eficacia demostrada de esa intervención farmacológica en una patología claramente establecida, ¿verdad? Es decir, no hay ninguna diferencia real en el fondo de la acción de cualquier médico, excepto que hay un contexto sociocultural muy particular de esta sustancia. Entonces aquí finalmente lo listo y la propuesta es que si hay un imperativo ético de que yo como prestador de la salud en una complejidad diagnóstica y terapéutica tan enorme, tengo que saber qué es lo que existe en términos de la terapéutica, pues tengo unos imperativos éticos que me tienen que llevar a la ponderación de riesgos y beneficios y tomar decisiones centradas finalmente en el paciente. A eso se suma lo interesante de la posición que tenemos hoy en día, que hay un estatus legal y social único de ese cannabidiol de uso farmacéutico que genera consideraciones particulares. Ya no estamos en un escenario en donde no existía una forma farmacéutica de grado farmacéutico, valga la redundancia, que me permite tener una seguridad frente a la propia sustancia, que no es lo mismo que si yo tuviera la sustancia simplemente en un estado, digamos, cuasi natural, como puede ser directamente extraído de una hierba. Entonces tenemos esta matriz que con esto termino. Uno puede ser
ubicarse en alguno de estos sitios y ese imperativo me tiene que llevar a tomar una decisión. En el lado izquierdo ustedes ven que dice la disposición del médico a prescribir, es decir, que este cannabidiol de uso terapéutico, mi posición personal puede ser que yo esté dispuesto o no a hacerlo, y es válido porque yo tengo una posición personal. Pero eso contrasta con la evidencia científica que puede indicar un beneficio en ciertas patologías o la ausencia del mismo en otras patologías, lo cual me genera una matriz de decisiones que más o menos se vería así. Si yo estoy dispuesto y hay beneficios, es lo que usualmente la medicina basada en la evidencia, es decir, que yo tengo la obligación ética de informar al paciente de los riesgos, de los beneficios, de las implicaciones del tratamiento, que seguramente existen otras opciones y que existe la posibilidad de declinar ese manejo. Ese es el escenario, el mejor escenario en el sentido de que la evidencia científica soporta el tratamiento y yo además estoy dispuesto a ofrecérselo a los pacientes. En el caso de que yo esté dispuesto, pero la evidencia no soporte usar este tratamiento en algunas enfermedades, pero es el paciente el que puede solicitar precisamente este manejo, pues nuevamente el imperativo ético me lleva a una toma de decisión en donde yo le informo al paciente sobre la falta de evidencia al respecto, que puede incrementarse el riesgo de utilizar un medicamento en una situación en donde la evidencia no es clara o no se ha generado y el riesgo puede superar ese beneficio. Estos dos escenarios de esa matriz son los usuales, digamos, en que yo estoy dispuesto de acuerdo también a un marco de la evidencia científica. Es más complejo este punto, en donde yo estoy en una posición en donde por ese contexto sociocultural que previamente describimos, yo no estoy dispuesto a dar este medicamento. Seguramente en parte por la falta de conocimiento del mismo o porque yo mismo me he generado una serie de barreras en tanto que no he utilizado lo que la evidencia científica me da. Sin embargo, eso no quiere decir que un médico no pueda tener o un servidor de la salud una posición personal frente a la no disposición de prescribir el cannabidiol, pero sí tiene la obligación, como dice la matriz de decisiones, de ser transparente con su paciente y en caso de que exista la evidencia científica, porque estamos en el eje de la evidencia científica que digamos, supera ese beneficio frente al riesgo, yo tengo la obligación de hablar con ese paciente y en caso tal derivar ese sujeto a alguien que sí esté dispuesto, es decir, como si lo subiera a la parte superior izquierda de la matriz para pues discutir ese tratamiento con quien así esté dispuesto. Es decir, ese punto lo que está diciendo es que no me puedo negar a la evidencia científica, pero no necesariamente tengo que abandonar mi posición personal, pero sí tengo que superar, digamos, esa barrera frente a una prescripción del medicamento que sí está indicada. Y el último es cuando pues no estoy dispuesto y no hay beneficio. Ese es un escenario entre comillas fácil porque aunque yo no esté dispuesto, no tendría que enfrentarme a esa posibilidad de que la evidencia científica esté en contra de mi posición que yo moralmente acepto. Sin embargo, eso nunca me va a quitar la obligación de informar al paciente que yo no estoy dispuesto, aun cuando no exista un beneficio claro. Es decir, se destaca en esos dos escenarios de no disposición y beneficio y no disposición y no beneficio, que el médico tiene que ser transparente ante el paciente, dado el contexto sociocultural de esa prescripción. Y esas recomendaciones, digamos, las podríamos resumir acá, que antes de prescribir, yo como médico tengo que evaluar mis propias creencias, evaluar la postura institucional donde yo estoy trabajando, que incluye comités o servicios de ética clínica, soportar cualquiera de estas decisiones con la evidencia científica, evaluar la disponibilidad de las formas farmacéuticas, lo cual es absolutamente importante en esta discusión, es decir, vuelvo y digo, el grado farmacéutico es el que influye finalmente en la eficacia y seguridad de la intervención, la disponibilidad de sustancias psicoactivas fuera del entorno médico a las cuales el paciente tenga acceso y las experiencias previas que el paciente haya tenido con las sustancias. Esto no se desprende de las recomendaciones que la Asociación Médica Mundial nos da, que aquí simplemente las destaco. Este cannabidiol de uso medicinal de grado farmacéutico debe ser prescrito por un médico profesional de acuerdo con el mejor nivel de evidencia y los marcos reguladores locales. Y se destaca en el tercer punto, según la mejor evidencia disponible y las indicaciones específicas registradas, ¿verdad? De ahí el grado farmacéutico y la importancia de la forma farmacéutica de un medicamento que haga la intervención con la eficacia y seguridad esperadas de acuerdo a la evidencia clínica.
Eso solo debe ser dispensado por una farmacia o dispensadores autorizados dentro del marco regulador del país. Y eso incluye además, digamos, en el resto de la recomendación, que sea por médicos, por supuesto, que tengan la experiencia en utilizar el medicamento, ¿verdad? Implementando a su vez, pues, los controles eficaces que haya lugar para evitar un consumo ilegal. Eso se refleja ya en recomendaciones locales, como las que vemos aquí, los comités de expertos, ¿verdad? En donde los consejos locales, por ejemplo, como el que está allí destacado, la Asociación Colombiana de Neurología Infantil, ya genera unos consensos locales, ¿verdad? O los consensos de psiquiatría que están allí destacados. Eso nos indica algo aún más interesante, que estamos rompiendo esas barreras porque estamos alcanzando ya consensos de orden científico que nos permitan aplicar lo que la evidencia nos dice en un contexto, aun cuando es complejo, porque no nos desprendemos de lo social, histórico, cultural y étnico, pero que ya, digamos, es un gran paso para poder en esa matriz de decisiones dar ese paso. Termino nuevamente con mi afirmación: independientemente de la posición moral que yo tenga, yo soy un servidor de la salud y, dada la evidencia científica creciente alrededor de una intervención particular, que por supuesto tiene connotaciones sociales, no puedo excluirla de mi competencia clínica, y éticamente tengo o estoy obligado a conocer qué es lo que está sucediendo en relación al cannabidiol de grado farmacéutico en las patologías que yo atiendo. Como les decía, en el caso mío, existe una serie de patologías de origen genético que en conjunto con los especialistas de neurología, pues pueden ser susceptibles de tratamiento con el cannabidiol. Bueno, muchas gracias. Eso era lo que les quería comentar. Bueno, muy bien, doctor Fernando. Muchas gracias por su charla. La verdad es que fue muy ilustrativa, muy completa y muy interesante. La idea es que al final podamos hacer la discusión y responder las preguntas que vayan surgiendo. Para continuar con este webinar, voy a presentar al siguiente conferencista. Es el doctor Carlos Cassiani, es médico psiquiatra, es magíster en drogodependencias, es presidente de la Asociación de Patología Dual, es coordinador de la red Estigma y fue uno de los expertos que participó en el consenso de psiquiatría en relación al uso de cannabidiol en enfermedades. Bienvenido y adelante con la charla. Gracias, apreciado doctor Camilo. Un saludo especial para todos los asistentes esta noche. Gracias por estar en este momento, a estas horas, en esta época de pandemia tan compleja. Eso es un indicador de vuestro interés por el conocimiento. De manera muy especial, un saludo al doctor Carl Polimon, profesor epidemiólogo insignia de la epidemiología latinoamericana, que ha sido un inspirador de los que nos gusta la investigación epidemiológica con mi persona, y me honra con su presencia en este momento. Además, a la nueva generación de médicos que se están incubando, investigadores como el doctor Jaime José Cassiani Zúñiga y el doctor en potencia Carlos Arturo Cassiani Cabarcas. Yo voy a hablar de cannabidiol entre las barreras y el estigma. Doctor coordinador, ¿usted me confirma si todos los asistentes están viendo mi presentación? Sí, señor, estamos viendo. ¿Me escuchan fuerte y claro? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, entre las barreras y el estigma, debo expresar que recibo honorarios del laboratorio Procas por esta charla, pero mis honorarios y mi relación con ellos no implica que yo tenga que renunciar a la integridad científica. A lo que me refiero es que la información que yo voy a brindar acá es basada en mi interpretación de la literatura científica que he revisado para ello, y no tiene nada que ver con algún grado de manipulación que ellos ejerzan sobre lo que yo voy a decir. Soy totalmente autónomo en expresar mis opiniones sobre el tema en cuestión. Entonces, señores, el objetivo de este espacio que voy a compartir con ustedes en estos 30 minutos es que ustedes comprendan el potencial uso de cannabidiol en el tratamiento de enfermedades mentales y las posibles barreras cognitivas y actitudinales que se han gestado y que limitan
su uso por parte del personal médico y los pacientes. Y esto, haber escuchado al doctor previamente, me parece maravilloso porque me contextualizó en el hecho que hay un imperativo ético de todos los médicos de prescribir cualquier modalidad terapéutica, farmacológica, que represente dos cosas: una utilidad para el paciente basada en estudios científicos que demuestren que es eficaz y que tengan un nivel de seguridad apropiado, que tengan pocos efectos adversos y un perfil favorable de interacciones. Entonces no habrá razón entonces para limitarnos con base en prejuicios y fenómenos de desinformación que nos permiten darle el beneficio al paciente para mejorar su estado de salud. Entonces, lo que voy a mirar acá, voy a compartir con ustedes en estos minutos, es algo del crecimiento del cannabis medicinal. Analizaremos las barreras que existen y el estigma. Tocaré en ese proceso algunos aspectos básicos de cannabis, del sistema endocannabinoide, y un paseo corto por los usos terapéuticos de cannabidiol en psiquiatría. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que el cannabidiol, que es un derivado de la planta cannabis sativa, es un compuesto que no tiene propiedades psicoactivas, es decir, no produce abuso ni dependencia, y ha demostrado su potencial uso terapéutico en muchas enfermedades a nivel de diferentes especialidades, incluso neurología y también psiquiatría. Y lo que les quiero mostrar acá es que la importancia de las publicaciones en cannabidiol ha tenido un incremento en los últimos años. La investigación en cannabidiol como un potencial fármaco, como una potencial intervención terapéutica, empezó en 1970 y tuvo un crecimiento muy lento, pero después del 2000 empezó a verse un incremento vertiginoso en el número de publicaciones que demostraban su utilidad como un medicamento para tratar múltiples enfermedades, mostrar su capacidad neuroprotectora y su eficacia en enfermedades neuropsiquiátricas. Al punto que hoy todas estas investigaciones experimentales en animales y en seres humanos han posicionado al cannabidiol puro en grado farmacéutico como un medicamento que tiene un amplio potencial terapéutico en diferentes situaciones clínicas. Por ejemplo, hay estudios que han mostrado su utilidad en el tratamiento de los trastornos de ansiedad, en insomnio, su utilidad en trastornos depresivos, incluso en adicciones a las sustancias, en trastornos psicóticos como esquizofrenia. Y otros estudios han mostrado claramente a nivel experimental que el cannabidiol tiene propiedades claramente neuroprotectoras, antiinflamatorias e inmunomoduladores, que son las que lo han apalancado y posicionado como intervención terapéutica en muchas patologías, en diferentes campos de la medicina. A pesar de ello, vemos que pareciera existir falsas concepciones tanto de los pacientes como de los médicos sobre la intención de recomendar el cannabidiol a pacientes que tengan enfermedades para los cuales el cannabidiol esté certificado, lo que nos parece que es incomprensible desde el punto de vista bioético que nos mostró el doctor y científico. Fíjense ustedes que este libro, interesante que les recomiendo leer, sobre cannabis medicinal, de droga prohibida a solución terapéutica. Esto es para mostrarle que hay gente que no le cabe en la cabeza, por sus estereotipos, que un compuesto químico purificado como el cannabidiol haya salido de una planta como cannabis sativa que históricamente ha sido estigmatizada porque la gente tiende a vincular el cannabis sativa con el abuso y dependencia que se producen por el principal componente que tiene la cannabis sativa, que es el delta-9 tetrahidrocannabinol, ignorando muchas veces las personas que el cannabidiol, que aunque sale de la misma planta cannabis sativa, no tiene propiedades adictivas como el delta-9 tetrahidrocannabinol. Entonces ahí hay un factor de desinformación en las personas y eso está limitando el potencial del medicamento. Y aquí me paro en un imperativo ético, es que nosotros los médicos de cualquier especialidad debemos darle la bienvenida a cualquier intervención farmacológica, venga de donde venga, que me muestre que es útil para curar enfermedades y que me muestre que es segura. ¿Ya? En ese sentido uno no entiende cómo hay barreras. Sí existen las barreras para el uso de cannabidiol, a pesar de la cantidad de estudios que demuestran su potencial uso en diferentes enfermedades. Por ejemplo, en un estudio de un artículo del doctor Stephen Alexander, que les voy a mostrar ahora,
los defensores de cannabis medicinal se preguntan por qué no hay un acceso más directo a los derivados de cannabis para uso medicinal. ¿Será por estigma, por desinformación? Y también se preguntan por qué debería tratarse el cannabis medicinal de forma diferente a cualquier otra preparación medicinal como aspirina, losartán, sertralina. ¿Por qué? ¿Será por el estigma, por la desinformación, por los estereotipos? Entonces, yo voy a basar gran parte de mi disertación en el análisis profundo y trataré de dar acciones propositivas para romper las barreras. Este artículo maravilloso que les recomiendo leer, escrito por un profesor de una universidad en Nottingham, en el Reino Unido, el profesor Stephen Alexander, hace un análisis profundo de las barreras que han impedido la amplia adopción de cannabis medicinal. Entonces, fíjense ustedes, el doctor Alexander en su artículo describe varias barreras. Yo quise centrarme en estas 4. Y la primera que vamos a hablar es la complejidad. Él plantea que muchos de los médicos y de los pacientes no aceptan tranquilamente el uso de medicamentos derivados del cannabis porque no entienden la complejidad de la planta cannabis, es decir, no entienden de dónde viene el medicamento. Entonces, allí es necesario que una de las estrategias para reducción del estigma, que es la educación, entre en escena. Es claro, según varios investigadores, que la planta cannabis sativa es una planta dicotiledónea en donde hay varias especies de cannabis sativa. Nosotros conocemos más cannabis sativa, pero hay cannabis sativa Linnaeus, Lamar y Dudelaris. Hay varias. Es la que conocemos. Es una planta, como les digo, que tiene una característica particular, que hay una planta masculina y femenina, que en la femenina es más rica en compuestos químicos, pero no quiere decir que la masculina no tenga. Como les digo, es una planta que se ha utilizado a lo largo de toda la historia de la humanidad para usos industriales, como manejo de fibras, para obtener alimentos, como aceite, como medicamento. Y me parece sorprendente que los estereotipos del ser humano traten de vincular únicamente a la planta de cannabis sativa con su uso recreativo y religioso, cuando los usos son más amplios. Esa es la primera cosa que quiero que tengan en cuenta. Lo otro, a mí me da un malestar indescriptible cuando yo escucho a personas del campo de la ciencia hablando de marihuana medicinal. Señor, eso es un exabrupto, porque la marihuana no es una medicina. ¿Qué es la marihuana? La marihuana es un producto, un preparado que se obtiene a partir de las flores, de las hojas y de los tallos que provienen de la planta cannabis sativa. No tiene nada de medicinal. Y les voy a explicar por qué no tiene nada de medicinal y por qué no se recomienda el uso del nombre de marihuana medicinal. En este artículo de Alexander, ahí lo traje en inglés para resaltar la importancia de la afirmación, que el término marihuana es un término que los científicos en cannabis tienden a evitar por sus connotaciones estigmatizantes. En ese sentido, quiero aclarar que otra de las razones por las cuales se desaconseja el uso del término marihuana, y en especial el término marihuana medicinal, es porque es un error conceptual decir que la marihuana es medicinal. Primero, porque no es un medicamento. Y me fui a la definición de Guttman y Hillman, la farmacología con lo que muchos hemos estudiado, donde nos dicen que es un fármaco. Porque hay gente que no ha entendido que la marihuana no es un fármaco. Hay unos que creen que la marihuana es un fármaco y otros que quieren hacer creer a los demás que la marihuana es un fármaco para justificar su uso recreativo o para justificar acciones industriales y políticas. Entonces, el fármaco o principio activo es una sustancia con una composición química exactamente conocida. Cuando usted consume marihuana, usted no sabe lo que hay allí. Ahí hay más de 670 compuestos cuando usted consume marihuana. Luego, entonces, se excluye de la definición de fármaco, porque en el fármaco tiene que haber una concentración de la sustancia exactamente conocida. Y que esa sustancia, que es fármaco, es capaz de producir efectos o cambios sobre una propiedad fisiológica a quien lo consume. Una propiedad fisiológica que en este caso puede ser una enfermedad, como un trastorno del sueño o un trastorno de ansiedad. Y yo lo doy para eliminar ese trastorno del sueño o ese trastorno de ansiedad. Y que además, otra característica que debe tener el fármaco es que puede ser exactamente dosificado. Como yo sé la cantidad que hay en el compuesto, lo puedo dosificar.
Usted no puede dosificar un porro de marihuana porque no sabe exactamente lo que tiene. Por lo tanto, no es medicamento. Y además usted puede conocer, y están conocidos los efectos benéficos de esa sustancia o principio activo. ¿Quién de ustedes me puede mostrar ensayos clínicos o estudios experimentales serios que me digan que fumar un porro de marihuana tiene efectos benéficos? Tendrían que mostrarme ustedes un ensayo clínico aleatorizado donde yo compare fumar marihuana en una corte de pacientes y al otro grupo le doy placebo para tratar la ansiedad o la depresión, a ver cuál de los dos se me mejora. Entonces, cuando yo tengo ese medicamento, yo tengo unas características que la marihuana no la tiene, por lo tanto la marihuana no es medicinal. Por favor, no laceren el idioma y no laceren el mundo científico. Entonces, un ejemplo de fármaco es el acetaminofén, el propanolol y el haloperidol. Y otro ejemplo, cannabidiol, ese es un medicamento, pero marihuana no es un medicamento. Segundo, el medicamento, fíjense ustedes que a veces ni los mismos médicos tenemos claro que es medicamento y fármaco, son similares. La palabra medicamento se refiere a la combinación de uno o más fármacos con otras sustancias que no tienen actividad farmacológica, que se llaman excipientes. Y esos excipientes sirven para darle volumen a esta presentación farmacéutica, llámese tableta, cápsula o jarabe. Y estos excipientes facilitan la producción, el transporte y el almacenamiento del principio activo y además su dispensación y la administración de él. Es decir, la confusión está en que los medicamentos habitualmente se identifican o se denominan según la denominación común internacional del nombre genérico del fármaco que tienen o mediante el nombre comercial y de marca que coge el fabricante. En ese sentido, aquí está un ejemplo. Un principio activo se llama cannabidiol, es un producto refinado obtenido de la planta cannabis sativa, no artesanalmente como usted que cultiva planta de cannabis, cannabis sativa y quiere sacar un porro para fumar. Usted lo saca de ahí, pero cuando usted arma ese porro, usted está incluyendo los más de 500 compuestos químicos que tiene y más de 110 fitocannabinoides. Entonces usted lo fuma, usted no tiene medicamento porque no hay una concentración única. Pero cuando usted toma la planta de cannabis y lo lleva a una planta farmacéutica y mediante un procedimiento de química analítica depurado, lo purifica y de todos los 700 compuestos más o menos que hay allí, extrae uno solo y lo pone en una preparación farmacéutica, llámese jarabe o cápsula, entonces ese sí es un medicamento. Ese es el ejemplo de cannabidiol. ¿Y por qué el doctor Cassiani pone el ejemplo de cannabidiol? Porque es el único derivado de la planta cannabis medicinal con propiedades farmacológicas que está en Colombia disponible y avalado por las regulaciones. Y está avalado por el INVIMA para el tratamiento de epilepsia refractaria, que ya los neurólogos tienen un consenso sobre eso y esperamos pronto el artículo. Entonces, señores, mi recomendación aquí para romper el estigma, utilicemos correctamente el lenguaje y los conceptos. Entonces, fíjense ustedes, la marihuana es una droga. Miren lo que quiere decir droga, según la Guttman. Se entiende por droga una mezcla bruta de compuestos, de los cuales por lo menos uno tiene actividad farmacológica, pero no se sabe tanto el tipo como la composición de esa mezcla. Es decir, no se conoce la identidad de los otros compuestos que lo acompañan, ni mucho menos su concentración. Ejemplo de droga, marihuana y bazuco. ¿Usted le va a recetar marihuana a sus pacientes? No, pero sí le puede recetar cannabidiol o cannabicromeno, por ejemplo, que son productos no psicoactivos de la planta cannabis sativa que han demostrado que pueden ser útiles. Entonces, fíjense ustedes, si hablamos desde el punto de vista farmacológico estricto, también caen dentro de la definición de droga, ojo con esto, algunos extractos de las plantas, tinturas y extractos obtenidos a partir de productos naturales, que popularmente se usan como si fueran medicamentos, pero como no. Por ejemplo, estos aceites que hoy están muy de moda, que uno no sabe exactamente la cantidad de delta-9 tetrahidrocannabinol que tienen y mucha gente los está. Entonces me llega un visitador médico, doctor, le tengo este aceite de cannabis para tratar la depresión o los pacientes con patología dual. Yo enseguida le digo, espera un momento, señor, yo soy psiquiatra, investigador y yo prescribo medicamentos. Dígame cuál es el grado de tetrahidrocannabinol que tiene ese medicamento. Según la resolución 0613 del 2017, los productos no psicoactivos deben tener menor del 1%. Ahora, ¿cuánto tiene de cannabidiol puro de grado farmacéutico o de cannabicromeno? ¿Sabe usted la concentración? Si no, eso no es medicamento. Me hace el favor y me respeta. Y yo respeto a mis pacientes. Cuando usted arma un tabaco de marihuana,
Para fumar, ahí no hay medicamento, ahí hay una mezcla bruta. Ese era el mensaje que les quería dejar. Y esa mezcla bruta lo conduce a usted ¿qué? A esto, al uso recreativo, que es diferente al uso medicinal. Y ese uso recreativo está demostrado, según el Centro de Monitoreo Europeo de Drogas y Adicción, que cada día se está incrementando el número de personas que ingresen a los servicios de urgencias con problemas relacionados con cannabis. Y ese fenómeno está ocurriendo en los últimos años más porque el cannabis recreativo que se está expandiendo en el mundo cada día tiene mayor concentración de delta-9 tetrahidrocannabinol. El delta-9 tetrahidrocannabinol, compuesto psicoactivo presente en la planta de cannabis sativa, es el psicoactivo, es el que produce abuso y dependencia, produce psicosis, produce depresión y otros trastornos mentales. Y mientras más cantidad tenga de delta-9 tetrahidrocannabinol, más nocivo es. Se los digo porque hay políticos que hoy están utilizando la palabra peligro para decir que la marihuana no es peligrosa. Como la palabra peligrosa es discutible, entonces quieren enmascarar el efecto real que produce cannabis sobre las personas. Una cosa es estigmatizar a la droga, yo soy un hombre antiestigma, y otra cosa es querer dejar de reconocer el efecto que puede tener una sustancia psicoactiva como la marihuana, el bazuco o cualquier otra con fines políticos o farmacéuticos. Miren lo otro, una de las cosas más peligrosas que hay hoy y que más nos preocupa a los clínicos es que, dado que los jóvenes están consumiendo cannabis cada día más temprano, sabemos que en los adolescentes los circuitos cerebrales apenas se están solidificando. El cerebro todavía no se ha estructurado, por lo tanto la personalidad no se ha estructurado. La adolescencia es una etapa crítica en el neurodesarrollo en donde la esencia del ser humano se está constituyendo. Cuando usted le da una sustancia psicoactiva como cannabis recreativo a un adolescente, está haciendo dos cosas. Está interrumpiendo las conexiones que ven con el desarrollo de su personalidad y aquellas que están ya establecidas las rompes. Por lo tanto, el efecto de eso es deterioro cognitivo, psicosis y otros trastornos. Miren este estudio de DiForti y colaboradores que muestra que el uso diario de cannabis con alto contenido del delta-9 tetrahidrocannabinol está asociado con 5 veces más riesgo de psicosis, con pruebas estadísticas muy claras. Entonces, señores, volvemos a la planta. Cuando usted analiza la planta de cannabis sativa, en esa plantica hay más de 500 compuestos en general. Y entre esos compuestos están los terpenos, los azúcares, hidrocarburos, esteroides, flavonoides, compuestos nitrogenados y aminoácidos. Y dentro de esos compuestos hay unos específicos, que es lo que le dan la identidad al cannabis, que son los compuestos secundarios, que se llaman fitocannabinoides. Los llamamos así porque derivan de la planta cannabis sativa, fito. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestros propios cannabinoides endógenos. Es para eso. Hay que tenerlo muy claro. Estos son los que le dan la particularidad al cannabis sativa. Y dentro de esos cannabinoides, adivinen cuántos hay. Más de 110. Es decir, cuando tú consumes la planta de cannabis sativas, además de estos compuestos que le dije aquí, terpenos, azúcares, estás consumiendo más de 110 fitocannabinoides. Y de esos, algunos tienen propiedades psicoactivas, otros no se sabe todavía. Es decir, que te estás metiendo un poco de cosas cuando fumas un porro y hay otras que no sabes que estás consumiendo. Pero también sabemos que dentro de esa planta de cannabis hay algunos compuestos que cuando se extraen de manera pura, aislada, pueden tener propiedades farmacéuticas como el cannabidiol. Entonces, cuando nosotros miramos los tricomas de la planta de cannabis sativas, ahí hay unas glándulas que producen unas resinas. En esas resinas están los fitocannabinoides. Entonces, en ese sentido, casi todo el mundo dice, no, la marihuana, el tetrahidrocannabinol, delta-9 tetrahidrocannabinol es más abundante, pero no saben de los otros. Aquí hay una cosa importante. Cuando yo estaba en mi residencia, poquito sabía de esto. ¿Y qué fue lo que hice yo? Al ver las deficiencias curriculares que había en la formación de cannabis medicinal y recreativo, y viendo el incremento vertiginoso de cannabis medicinal y recreativo en el mundo, los psiquiatras deberíamos tener en el currículo un plan muy poderoso de formación en cannabis, y no lo hay. ¿Y qué pasa? Vemos actitudes en los psiquiatras que al no conocer bien las características del cannabis y del sistema de cannabinoides, en vez de ponerse a estudiar el tema, lo que hacen es que rechazan y desacreditan lo que no conocen, lo que es una actitud no ética. Entonces, cuando usted no sabe algo, póngase a estudiar. Eso fue lo que yo hice, con el respeto de todos, y por eso hoy estoy enamorado de estos productos, porque conozco esto, por eso lo amo, porque sé que es útil para los pacientes. Dentro de estos fitocannabinoides hay dos grandes grupos,
neutros y los ácidos cannabinoides. Es decir, los ácidos cannabinoides que tienen grupos carboxilos y los neutros que tienen grupos carboxilos. ¿Cómo así? Les voy a explicar. Estos fitocannabinoides son biosintetizados y son acumulados como ácidos cannabinoides. Y después de eso son descarboxilados a sus formas neutras que conocemos. Este es el proceso. Quiero que sepan, cuando en estos días me preguntaba un amigo que vio un programa en televisión donde yo estaba hablando sobre el consenso que hicimos de cannabis, me preguntó Cassiani, químicamente, ¿qué es el cannabidiol? El cannabidiol es un derivado terpenofenólico. El terpenoide es un compuesto, un metabolito secundario que está en la planta. Hay varios terpenoides. Dentro de ellos está el geranil pirofosfato y el ácido olivetólico. Estos dos se unen a través de una fosfatasa geranil olivotélica y de ahí se produce el ácido cannabigerólico. ¡Wow! Todavía no tenemos el cannabidiol ahí. Este es el paso biosintético. Después, ¿qué pasa con ese ácido cannabigerólico? Ese ácido cannabigerólico, a través de unas sintetasas específicas, produce el ácido cannabicroménico, el ácido cannabidiólico y el ácido delta 9 tetrahidrocannabinólico. ¿Ahí está el cannabidiol todavía? No. ¿Cuál es el paso que viene? A través del almacenamiento o el calentamiento, como por ejemplo cuando usted enciende un cigarro, un porro de cannabis, ese calentamiento hace que esos ácidos cannabinoides se conviertan entonces por descarboxilación en los fitocannabinoides que nosotros conocemos. Hay muchos, les menciono los tres más importantes: el cannabicromeno, el cannabidiol y el tetrahidrocannabinol. Eso hay que saberlo, usted como médico, para usted poder saber lo que está recetando. Si usted no sabe eso, va a tener falsas concepciones y no va a tener el conocimiento que se necesita para prescribir. Entonces, fíjense usted, ahí está una barrera. Vamos con la segunda barrera, es el conocimiento. Precisamente esto. Miren, este estudio publicado en 2019 mostró que en una IPS de Estados Unidos, a una encuesta que se le hizo a los profesionales, el 40% del personal y los voluntarios que trabajaban ahí dijeron que no habían recibido educación sobre el uso de derivados cannabinoides de uso medicinal. Y eso se ha replicado en varios estudios y se correlaciona cuando uno hace el análisis del currículo, en donde se observa, por lo menos en el Reino Unido, en los currículos de medicina, enfermería y farmacia, que hay un nivel muy bajo de enseñanza sobre cannabis medicinal. Aquí en Colombia también lo hay. De hecho, estamos escribiendo ahora un estudio para evaluar esa parte. Entonces, fíjense ustedes, lo otro es que otra de las barreras que no menciona Stephen Alexander en su artículo de manera explícita es el estigma. El profesor ya nos habló de estigma y discriminación, pero yo quiero que ustedes tengan en cuenta que el estigma no es una palabra, es un proceso complejo socioantropológico que implica varios niveles: un etiquetado, un estereotipo negativo, una separación y una conducta discriminatoria. Es decir, que hay un componente cognitivo con una creencia falsa sobre algo o alguien que me genera a mí unos sentimientos negativos, y cuando yo me encuentro a ese algo sobre el cual tengo estereotipo, ¿cuál va a ser la conducta? De rechazo, de ataque, de distanciamiento. Eso es lo que es el complejo estigma y discriminación. Así lo entendemos con los escritos que hemos hecho y así lo trabajamos en nuestra red estigma. Entonces, fíjense ustedes, me encontré con este artículo reciente que habla el efecto que tienen las actitudes, las normas subjetivas y el estigma sobre la intención de los profesionales de la salud para recomendar cannabis a pacientes que tienen enfermedades para lo cual está certificado. Esto es un estudio que se hizo en Israel. Es interesante porque este estudio nos mostró algo. Ellos evaluaron dos tipos de variables, una variable independiente y una dependiente. La variable independiente de ellos era la intención de los profesionales de la salud para recomendar derivados cannabinoides. Y ellos decían que había unas variables que influían en esa intención. La variable independiente para ellos fue las actitudes hacia el uso de cannabis medicinal. Y esa relación entre las actitudes hacia el cannabis medicinal y la intención de los médicos de prescribirlo estaba influida por dos variables más en la hipótesis de ellos, que eran unas variables moderadora y una mediadora. La variable mediadora tenía que ver con las normas subjetivas y la moderadora es el estigma. Es decir, a menos estigma, más actitudes positivas hacia el cannabis medicinal y mayor intención de prescribirlo. A mayor estigma, más actitudes negativas y menos intención para recomendar. Y también ahí influían las normas subjetivas. Las normas subjetivas influían también sobre la intención de los médicos y las enfermeras, porque en Israel las enfermeras pueden recomendar cannabis, influían en esto. Y eso fue lo que ellos demostraron. Hicieron un modelo estadístico muy robusto en donde demostraron finalmente que sí, que está claro, que el estigma
influía fuertemente en la relación que existe entre las actitudes hacia el uso de cannabis médico y la intención de los médicos. Entonces, wow, entonces, en estos días, haciendo el marco teórico del trabajo que estamos haciendo, me encontré con esta preciosura, un artículo de 2019 en un journal de ética, en donde describen varios estudios cualitativos y cuantitativos de personas que reciben cannabis medicinal y son víctimas de estigma social por parte de su familia, por parte de los médicos, y algunos de ellos se autoestigmatizan. El análisis que le quiero mostrar aquí de todo esto es que el estigma está limitando el uso apropiado de una estrategia terapéutica como los derivados cannabinoides de uso médico. De hecho, el estigma está reconocido como una barrera de acceso. O sea, para ir terminando, Premoli y colaboradores en este artículo, también muy bueno que les recomiendo, sobre avances recientes y nuevos insights sobre el tratamiento de trastornos neuropsiquiátricos. Ahí hablan de las bondades del cannabidiol y hablan de los estudios preclínicos que explican por qué el cannabidiol puede servir. Y hablan de algunos ensayos clínicos que han mostrado, y otros estudios en humanos que han mostrado la potencial utilidad, y recalcan la importancia de seguir estudiando más, porque la evidencia preclínica es contundente y abrumadora. Lo que necesitamos es que los médicos hagan más estudios. Entonces, fíjense ustedes, esta frase total que la dijo Premoli es: para comprender el mecanismo de acción del cannabidiol como medicamento, es necesario discutir cómo está organizado el sistema endocannabinoide. Señor médico, si usted no sabe cómo actúa el sistema endocannabinoide, por favor, póngase a estudiar eso para que pueda entender por qué el cannabidiol puede funcionar. El sistema endocannabinoide es un sistema de neurotransmisión que nosotros tenemos, así como tenemos el sistema GABAérgico, colinérgico, así como tenemos sistema digestivo. Y como todo sistema de neurotransmisión, para que pueda funcionar, las células deben tener receptores. Entonces son los receptores CB1 y CB2, que son los receptores de cannabis. Si hay receptores, tiene que haber ligando. El ligando es una sustancia química que se pega al receptor. ¿Por qué la marihuana actúa? Porque tiene receptores en el cuerpo, eso lo descubrieron hace algunos años. Pero también tenemos compuestos químicos internos en nuestro cuerpo que actúan sobre esos receptores. Es decir, que para que el sistema cannabinoide, que tiene muchas funciones positivas, regulatorias en el cerebro, funcione, nosotros no necesitamos consumir marihuana. Nosotros tenemos nuestros propios cannabinoides endógenos que cumplen esas funciones. Pero los cannabinoides recreativos lo que hacen es alterar el equilibrio homostático de ese sistema endocannabinoide. Entonces, si hay ligandos, que son como los neurotransmisores que se unen a los receptores, debe haber enzimas que los sinteticen. Pero como todo sistema de neurotransmisión, cuando el receptor se une al ligando, el ligando no va a quedar ahí todo el tiempo, porque si no hay una estimulación repetitiva. Entonces, cuando él se desprende del receptor, él debe ser degradado. Entonces hay enzimas que lo degradan. Lo que les quiero decir es que ahí les he mencionado los 4 componentes básicos del sistema endocannabinoide: los ligandos, los receptores, las enzimas que lo sintetizan y las enzimas que lo degradan. Rápidamente les quiero mostrar esto. ¿Cuáles son los ligandos endógenos? Hay varios endocannabinoides, pero los 2 más conocidos son la anandamida, que también se conoce como N-araquidonoil etanolamina o AEA, y el 2-AG, que es el 2-araquidonoil glicerol. Estos compuestos son fosfolípidos derivados de la membrana, en las membranas celulares donde hay ácido araquidónico, y estos se liberan a demanda cuando se necesitan. No es como los otros neurotransmisores que están ahí listos, guardados en vesículas, sino que cuando hay un estímulo en la célula, se liberan rápidamente y le dice, bueno, cannabinoides, anandamida y 2-AG, produzcanse y a trabajar. Eso es lo que pasa. O sea, aquí lo vemos. La anandamida se deriva de algunos fosfolípidos de membrana con un sistema enzimático particular, sobre el cual no voy a entrar en detalle, sale de la neurona, actúa de manera retrógrada sobre una neurona presináptica, ese es lo característico que tiene, y después que actúa es degradado por una enzima que se llama la FAT, que es la hidrolasa amida de ácidos grasos, y ya se degrada la anandamida en ácido araquidónico y el etanolamina, que van a servir de sustrato para la nueva síntesis. Por eso es que decimos economía, ¿cierto? Que el organismo es muy inteligente. Y por el otro lado, el 2-araquidonilglicerol, el 2-AG, se sintetiza a partir también del diacilglicerol, a partir de unas enzimas diacilglicerol y fosfolipasa C, y después que él actúa de manera retrógrada también sobre su receptor CB1 y CB2, es degradado por una enzima que se llama monoacilglicerol lipasa y se convierte en ácidos grasos y glicerol que también van a servir para la síntesis. Ese es el proceso.
Esto es importante, ¿por qué? Porque el cannabidiol actúa no solo sobre los receptores de cannabidiol, sino también actúa inhibiendo las enzimas como la FAT, y con eso aumenta el nivel de anandamida en el cerebro. Entonces, fíjense ustedes, ¿cómo funcionan estos agonistas? La anandamida y el 2-AG, ya sabemos que tienen receptores sobre los cuales actúan, que son los cannabinoides, pero aquí viene lo bueno, y nos explica el papel crucial y evolutivo y regulador que juega el sistema endocannabinoide en el cerebro humano. ¿Cuál es? Que los receptores sobre los cuales estos se unen no solo son los cannabinoides, hay otro grupo de receptores sobre los cuales se unen la anandamida y el 2-AG, como el receptor varinoide, el receptor de anquirina, el receptor del peroxisoma y otro tipo de receptores. ¿Por qué le traigo estos datos? Porque eso da cuenta del papel regulatorio que juega el sistema endocannabinoide. Es decir, que cuando la anandamida y el 2-AG se unen a los receptores cannabinoides, que son receptores metabotrópicos, es decir, metabotrópico es que está unido a una proteína G, ¿qué es lo que hace esa unión? Incrementa el flujo celular de potasio, llevando a una inhibición de la membrana, y con eso participa en la disminución de la liberación presináptica de otros neurotransmisores. Es decir, aquí hay dos cosas importantes para señalar y terminar este punto, que los endocannabinoides son mensajeros retrógrados, es decir, se producen en la neurona postsináptica y se devuelven a la presináptica. Y segundo, y que es lo más importante, y generan su papel privilegiado en la neuroquímica cerebral, es que los endocannabinoides actúan, además de los receptores CB1, actúan sobre receptores de otros sistemas de neurotransmisión como GABA, glutamato, dopamina, noradrenalina, serotonina, acetilcolina, y eso es lo que hace que regulen otros sistemas de neurotransmisión. Entonces, cualquier medicamento que sea capaz de trabajar los receptores cannabinoides es prometedor en neuropsiquiatría, porque tiene un efecto modulador importante, neuroprotector, antiinflamatorio, etc. Entonces, no sabemos exactamente cómo actúa el cannabidiol, pero una cosa sí está clara. Yo he escuchado conferencistas hablando de cannabidiol diciendo que el cannabidiol es un agonista del receptor CB1. No, señor, eso es lo que lo diferencia del tetrahidrocannabinol. La particularidad del cannabidiol es que no es ningún agonista ni antagonista de los receptores CB1 como el THC. Es un modulador de esos receptores, puede ser un agonista inverso o antagonista inverso, pero básicamente es un modulador y además se une a otros neurotransmisores y por eso tiene esa característica especial. ¿Cuál es? Que no da adicción, no da abuso de dependencia, pero sí es modulador y puede aliviar la ansiedad, aliviar la depresión, mejorar el insomnio e incluso ayudar a tratar las adicciones. Entonces, fíjense ustedes, esto no se les olvide, porque hay algunos productos artesanales que tienen contenido de THC superior a 1% y ya eso es potencialmente nocivo. Entonces, es claro que el THC yo no lo debería dar como medicamento, porque si THC produce psicosis, produce adicción, ¿yo por qué le voy a dar THC a un paciente? Si ya yo sé claro que por diferentes mecanismos moleculares el THC es propsicótico, ¿yo por qué le voy a dar a un paciente esquizofrénico THC? O un aceite de cannabis que tenga alto contenido de THC, pero en cambio el cannabidiol en grado farmacéutico puro, que tenga menos de 1% de THC, sí es antipsicótico, es neuroprotector, mejora la neurosupervivencia, mejora la neurogénesis y tiene una serie de mecanismos sobre las cascadas de fosforilación en el cerebro y por eso es neuroprotector, lo que lo convierte en prometedor en enfermedades como Alzheimer y Parkinson. Entonces, finalmente, sí sirve el cannabidiol. Esa es la otra barrera. Hay gente que no se ha puesto a estudiar y, por ejemplo, está claro que en varias patologías sirve. Y aquí hago un paréntesis corto. En el consenso de psiquiatría que hicimos, que esperamos en no más de 2 meses tener el artículo publicado sobre el consenso, varios expertos en psiquiatría nos reunimos para analizar la evidencia científica y poderle entregar a la comunidad científica colombiana, a los psiquiatras y a la población general, algunas recomendaciones sobre el potencial uso de cannabidiol en patologías psiquiátricas. Y dentro de las patologías psiquiátricas donde vimos resultados más prometedores fue en trastornos psicóticos en adicciones. Y hay otras que están aguardando más ensayo clínico como los trastornos de ansiedad y el insomnio. Por ejemplo, este ensayo clínico controlado de Maguire de 6 semanas comparó cannabidiol 100 miligramos
con antipsicóticos que recibían los pacientes, amisulpride, en pacientes ambulatorios con esquizofrenia, y se midió la escala de PANSS, que es la escala que mide síntomas positivos y negativos de esquizofrenia, y se encontró que después de 6 semanas los síntomas positivos y la impresión clínica global mejoraron en los pacientes con cannabidiol, similar a los pacientes con amisulpride. Eso empezó a mostrar el efecto potencial como antipsicótico de cannabidiol, es decir, que aunque no haya todavía registro en algunos países, algunos expertos ya están recomendando como off-label o fuera de prescripción el potencial uso de cannabidiol como terapia adyuvante en trastornos como esquizofrenia, dado su perfil excelente de seguridad y que puede ser similar a antipsicóticos potentes como amisulpride. Este estudio hermosísimo, se lo recomiendo que lo lean, de Freeman y la doctora Candy Indocha, es un ensayo clínico de fase 2 que utilizó un potente análisis bayesiano para demostrar si era útil o no el cannabidiol en pacientes que reunían criterios de dependencia a cannabis, y para demostrar cuál era la dosis más eficaz de cannabidiol para ello. Y encontraron que dosis entre 400 y 800 podían ser efectivas. ¿Cómo midieron esto? Le daban, tenían 2 grupos de tratamiento, varios grupos de tratamiento, algunos le daban cannabidiol de grado puro farmacéutico y a otros placebo. ¿Y qué evaluaban? 2 grandes variables de desenlace. Uno, disminución del uso de cannabis autoinformado por el paciente, es decir, el número de días a la semana que no consumían cannabis recreativo. Y para confirmar, la medición en orina de un metabolito que es claramente predictor del uso reciente de cannabis recreativo, que es el 11-nor-9-carboxy-tetrahidrocannabidol. Medían la tasa de ese metabolito con la creatinina y que tenía que haber una disminución de esto. ¿Y qué encontraron? Efectivamente, que en los pacientes que recibieron dosis de 400, 800 miligramos de cannabidiol, ojo que la de 200 no sirvió, por eso la eliminaron en las segundas etapas del estudio, mostró una disminución significativa del consumo de cannabis medido en orina en personas con dependencia de cannabis, y disminuyó el número de días en que consumían cannabidiol. Cannabis recreativo, y también disminuyó los síntomas de abstinencia, que fue otra variable secundaria de desenlace. Es decir, este ensayo clínico es contundente para decir, señores, que el cannabidiol se puede utilizar en dependencia de cannabis. Hay gente que no le cabe en la cabeza que un producto que sale de la planta de cannabis sirva para tratar la dependencia de cannabis. Señores, hay que estudiar para no ser presa del estigma y del estereotipo, porque la gente tiende a vincular todo lo que salga de cannabis con la dependencia de cannabis y con los efectos negativos. Entonces, pienso que la conclusión, tal vez, la reflexión que tenemos con ustedes es una de las cosas que dejamos claro en nuestro consenso, es que el cannabidiol puede ser potencialmente útil para trastornos adictivos relacionados con uso de cannabis, con uso de tabaco, para trastornos psicóticos. Y la evidencia preclínica sugiere, dada la importancia actual en esta epidemia de COVID, del insomnio y los trastornos de ansiedad, que el cannabidiol también puede ser útil en trastornos secundarios del sueño, en trastornos de ansiedad. ¿Qué es lo que necesitamos? Que los psiquiatras, los investigadores en Colombia, nos pongamos a hacer estudios como este de la doctora Indocha y colaboradores, y el doctor Tom Freeman. Eso era lo que les quería traer para hoy. Entonces, queda a vuestras observaciones y a vuestras preguntas. Bueno, doctor Cassiani, muchas gracias por su excelente conferencia. También fue muy ilustrativa y bueno, surgen también muchas preguntas. Hay una participación importante en el chat, les agradecemos toda su participación. Vamos a tratar de abarcar la mayoría de las dudas y comentarios. Yo quiero empezar abriendo la discusión con una pregunta para los dos, tanto para el doctor Fernando como para el doctor Cassiani, y es que, como ustedes bien saben, hace unos 15 años era impensable pensar en cannabidiol con fines terapéuticos. Primero porque era ilegal en su momento y segundo porque veíamos más a estos compuestos con una perspectiva ancestral y botánica más que farmacéutica. Sin embargo, a medida que empezamos a conocer la planta, pues ese estigma empezó a disminuir, es decir, la disminución del estigma creo que va de la mano con la mejoría en el conocimiento. El problema que yo les planteo y que me gustaría conocer sus comentarios es
¿Qué hacer mientras surge un conocimiento concluyente? Por ejemplo, ¿qué hacer con pacientes que sabemos que se benefician de cannabidiol, pero que en la actualidad no tienen las indicaciones aprobadas por las entidades regulatorias? A mí particularmente me pasa mucho en epilepsia, que está aprobado única y exclusivamente para síndrome de Lennox-Gastaut y síndrome de Dravet, pero que uno sabe y que hay literatura muy contundente que demuestra que es útil en otros tipos de epilepsias diferentes a las que están aprobadas por las entidades regulatorias. Me imagino que pasa lo mismo con enfermedades neuropsiquiátricas como la esquizofrenia, como el tema de adicciones, que no tienen las indicaciones oficiales, pero que sabemos que pueden funcionar. Entonces, ¿cómo abordar esto desde el punto de vista de la bioética y desde el punto de vista de la neuropsiquiatría? Me gustaría escuchar al doctor Fernando y luego al doctor Cassiani. Claro, sí, doctor Espinosa, esa es una situación que nos ocurre en muchos escenarios. Digamos que la evidencia indica algo, digamos que orienta específicamente hacia la posibilidad de una eficacia y una seguridad en un contexto clínico que no corresponde a lo que está o registrado en una entidad como puede ser regulatoria local como el INVIMA, y hay un conflicto obvio allí. Que la literatura, que es lo que además hemos recalcado mucho en nuestra conversación, es que la literatura científica, la evidencia científica, el estudio científico me respalde, pero me encuentro con una legislación que por alguna razón o no se ha actualizado o no ha tenido en cuenta, digamos, la evidencia más reciente. Digamos, hay que buscar la forma. Nosotros estrictamente eso no se convierte en un dilema ético, dado que no es una situación dilemática, porque yo tengo un enfrentamiento en dos posiciones moralmente opuestas o éticamente opuestas, sino que convierte en una barrera más administrativa. Hay forma de hacerlo, digamos, administrativamente es posible, por ejemplo, a través de las juntas de médicos, en donde se alcance una justificación precisamente respaldada con la ciencia, que le permita a uno, entre comillas, negociar con una aseguradora para llevar a un tratamiento. Obviamente no es lo mismo si yo voy a llevar, por decir algo, un medicamento como puede ser un biológico o una inmunoglobulina a ciertas patologías, versus que si yo le presento a la misma aseguradora cannabidiol para el tratamiento de enfermedades. Van a decir, uy, pero aquí ahí viene el estigma, esto es lo que hay que luchar. Hay otra forma, digamos que esa forma se da y puede ser exitosa, de hecho nuestro hospital se ha logrado en otros contextos en donde se ha conseguido. Pero claro, la evidencia científica es la que ayuda mucho. Y hay otra forma, digamos, que existe dentro de la legislación, que por ejemplo es el uso de los labels, ¿no? Lo que se llama los labels, y que se aterriza dentro de la normativa de la lista UNIRS. Solo que esa es una metodología mucho más larga, que además compete usualmente a las asociaciones científicas que digan, mire, este medicamento está registrado para esto, pero la evidencia científica me dice que también puede servir para esto. Por tanto, yo genero un documento que tiene un formato particular que genera el ENVIMA y yo le puedo decir, permítame utilizarlo en este escenario. Desafortunadamente ahí nos encontramos más bien es con la desorganización nuestra como gremios médicos, como asociaciones, en donde no utilizamos de manera más frecuente esa posibilidad de utilizarlo. También hay otras formas, digamos, que entran un poquito en choque en la legislación en el caso de cuando se utiliza un medicamento en el más llamado, creo yo, que es de debate el uso compasivo, ¿no? Esto no es una compasión, esto es una evidencia científica que nos lleva a utilizar un medicamento porque así está indicado. Solo que está en conflicto cuando ya un medicamento tiene un registro específico en el país. Sin embargo, es una posibilidad que la pondría yo, digamos, en tercer o cuarto lugar. Pero es un escenario que es factible superarlo, nuevamente si se tiene la evidencia científica que así lo respalda. Ok, y doctor Cassiani, ¿cómo ha sido su experiencia en esta barrera en la parte de psiquiatría para usar el cannabidiol? Ok, quiero resaltar lo que acaba de decir el profesor Fernando, es muy potente eso. Si hay un área de la medicina donde más utilizamos off-label es en adicciones, en psiquiatría, porque como hay escasez de estudios clínicos en nuestro medio y a veces hay más evidencia robusta, pero hay plausibilidad biológica en nosotros que hacemos. Y lo voy a citar con dos ejemplos. Nosotros en adicciones utilizamos muchos medicamentos anti-craving, porque el craving es un fenómeno clínico
que es el principal predictor de recaída en trastornos por sustancia. Es decir, una persona tiene dependencia a cocaína, por ejemplo, y nosotros lo tenemos en un proceso de rehabilitación, está en abstinencia controlada porque está en un espacio controlado. Entonces, ese paciente, cuando sale, va a tener la probabilidad de recaer porque hace craving, y está demostrado biológicamente que si damos medicamentos que reduzcan el craving, disminuimos la probabilidad de recaída. Entonces, no hay indicación, por ejemplo, registro de un medicamento como el ácido valproico para eso, pero la evidencia científica lo ha mostrado. Entonces, nosotros hacemos una justificación y decimos, la guía hecha por Sherman y colaboradores en el 2018 mostró que el ácido valproico mostró una disminución significativa del craving en usuarios de cocaína. Entonces, ya con eso, yo le pongo la evidencia científica y el comité del CTC lo hace. Nosotros hacemos eso bastantes veces en adicciones. Te voy a poner un ejemplo ahora con cannabidiol. Uno de los compañeros del consenso y yo, el doctor Mario Danilo Parra, estamos preparando un informe de caso de un paciente. Hay más casos, pero yo le dije, vamos a empezar por uno. Un paciente que tiene chemsex, es uso sexualizado de drogas. Usaba las drogas solo en el contexto sexual para tener relaciones sexuales, pero se convirtió en adicto a las anfetaminas por eso y a otras drogas. Entonces es policonsumidor de drogas y tiene dependencia a múltiples drogas. No le ha ido bien con los otros medicamentos. Después de un tiempo de no respuesta, se utilizó como terapia ayudante cannabidiol en grado farmacéutico recientemente, ahora que tenemos Nebiota en Colombia. ¿Y qué pasó? El paciente empezó a mejorar. Ese es un caso que se lo traigo a colación porque le va a mostrar a la comunidad científica varias cosas. La primera, que el uso sexualizado de drogas tiene consecuencias negativas como la adicción a las drogas. En un paciente que además tiene trastorno depresivo como comórbido, que es patología dual, y tiene infecciones de transmisión sexual como VIH, está en tratamiento, y hepatitis C, y además desarrolló la adicción a una sustancia a la cual antes no era adicto en el contexto recreativo, y nos ha mejorado sustancialmente, y lo estamos monitorizando con clinimetría y psicometría, es decir, con escalas de evaluación. Entonces, la conclusión es que sí podemos hacerlo. Mientras nosotros nos damos la pela y nos ponemos juiciosos a hacer los ensayos clínicos, hacemos y publicamos consensos de expertos y series de casos, tenemos esa posibilidad de prescribir off-label, mientras la evidencia lo soporte. Ahora, yo no voy a decir, bueno, de pronto yo no me atrevo a un paciente que tiene dependencia de alcohol, porque en dependencia del alcohol hay muchos estudios preclínicos, pero ensayos clínicos no hay. Entonces yo ahí no me atrevo. Pero si me hablas de dependencia a cannabis, a nicotina, incluso a opioides, depresión, ansiedad, o esquizofrenia, y me han fallado otras intervenciones farmacológicas, no tengo ningún problema de darle la posibilidad que el paciente se beneficie con cannabidiol, porque ese es el que tenemos en Colombia. Ok, muy bien, excelente, muchas gracias, doctor. Hay otro tema que también me gustaría abordar, y es que no solamente hay una falta de conocimiento en la población general y en los pacientes, sino también es evidente que hay una falta de conocimiento por parte del personal médico, y eso sin lugar a dudas pues aumenta el estigma y es una barrera para el uso de cannabidiol con fines terapéuticos. La pregunta es si ustedes consideran que es solo un tema de educación médica o creen que también hay una mezcla de aspectos culturales y de percepciones erróneas dentro del personal médico. Doctor Fernando. Sí, de acuerdo. Es que sigue siendo parte, digamos, las diapositivas que mostraba al inicio el doctor Graziani, los conceptos allí están. Los conceptos están en los libros, en los artículos, pero digamos que hay se sobrepone a esos conceptos que conocemos sobre qué es un fármaco, qué es un medicamento, qué no lo es, precisamente el mal uso, el uso indiscriminado de terminología. Y eso sucede, digamos, no solo en este contexto que estamos discutiendo hoy, sino en muchas otras terapéuticas innovadoras. Es decir, se asume y se mantiene una serie de conceptos anacrónicos que no van al mismo ritmo del desarrollo de la ciencia. Y ese es uno de los problemas típicos de la ética clínica y de la bioética. La ciencia va a 1000 por hora, pero los conceptos se van quedando en el tiempo, ¿verdad? Y esos conceptos tienen que modificar, es decir, uno no puede separar, digamos, su accionar ético en razón a que tenga una velocidad diferencial frente al desarrollo científico. Entonces, el planteamiento de mi
matriz de decisiones es que precisamente si usted está en un contexto clínico, aun cuando tenga posiciones morales que van a entrar en conflicto con lo que la evidencia científica le está diciendo, su obligación es superarlos. Es decir, usted es un médico que está atendiendo pacientes y va a ser un poco coloquial, pero yo no puedo decirle a un paciente, no, es que yo no trato a esos pacientes, a mí me gusta tratar esto. No, nosotros somos médicos y digamos esto hace parte de nuestra propia deontología, de nuestra propia... Pesa muchísimo lo social, obvio, porque también el médico es humano y no puede desprenderse de un contexto y de un país, obviamente, que tiene un conflicto alrededor de estos temas. Pero ahí está, digamos, si quiero destacar, es que la academia ahí está un poquito quedando. Si me refiero a las universidades, me refiero a las mismas asociaciones científicas, y celebro mucho que haya esos consensos, porque esa es la mejor forma de superar un problema, que el respaldo académico me diga, vamos a analizar este tema como si estuviéramos hablando de medicamentos biológicos, como si estuviéramos hablando de DNA recombinante, como si estuviéramos hablando de cannabidiol, etc. Es decir, una aproximación académica sí me permite superar esa barrera y no tengo que renunciar necesariamente a mis posiciones morales. Entonces trata de transformar, digamos, el fuero interno del médico, sino de contextualizar tus acciones conservándolas, por supuesto, las posiciones que cada uno tiene. Ok, muy bien. Tengo una pregunta para el doctor Cassiani, y es que usted mencionaba algo muy importante dentro de su charla, y es la diferencia entre fármaco, medicamento y droga, que a simple vista parece muy sencilla, pero que a mí personalmente me parece fundamental para entender esto mejor y disminuir el estigma, ¿no? Yo quisiera saber, en ese orden de ideas, el cannabidiol purificado y de grado farmacéutico, pues como su nombre lo dice, representa un modelo farmacéutico. Pero en ese orden de ideas, ¿a dónde dejamos a los extractos de cannabis enriquecidos con CBD o los extractos en general de cannabis? ¿Cómo los catalogamos a partir de lo que usted mencionó? Hablando en términos farmacológicos, no entran en la clasificación de medicamentos, entran como droga. Recuerden que yo puse 3 definiciones: droga, fármaco y medicamento. No cumplen con la definición de fármaco ni de medicamento, porque no hay una concentración conocida predecible de las sustancias químicas con valor terapéutico demostrado allí. No hay nada que hacer desde el punto de vista, no de mi concepto, sino de la definición estricta de los farmacólogos. Entonces yo, a partir de eso, no voy a estar prescribiendo a los pacientes algo que no sea fármaco. De hecho, alguien me proponía, doctor Cassiani, venga, vamos a hacer un ensayo clínico con algunos de esos aceites. Yo le dije, ¿usted me cree a mí estúpido? ¿Cómo usted cree que un comité de ética me va a aprobar un ensayo clínico con un compuesto en donde no hay conocimiento del contenido químico que tiene? No. O sea, yo para poder hacer un ensayo clínico, si no lo hago con un medicamento en grado farmacéutico, llámese cannabidiol, llámese cannabicromeno o cannabigerol, no se puede hacer un ensayo clínico. Se necesita es fármaco, forma farmacéutica. Nosotros, para mí, yo no los contemplo por ahora para prescribir. Ok, muy bien, muchas gracias. Tenemos espacio para las 2 últimas preguntas. Esta pregunta se la voy a hacer al doctor Fernando Suárez. Uriel Escobar pregunta, ¿cuál considera que es el futuro del cannabis medicinal en nuestro país? Bueno, digamos, la presencia ya de un grado farmacéutico, de un registro ante la entidad reguladora local, eso abre un futuro, digamos, aterrizando en la pregunta, es promisorio, es decir, ya no solo existe la evidencia que respalda un registro ante la entidad competente, sino que a partir de eso, y ahí está lo curioso y eso es lo importante del tema, del estigma se empieza a romper, es decir, también hay un ascendiente de autoridad en el que si la entidad regulatoria acepta la evidencia, entonces ya no podemos hablar. Como te mencionaba antes, hace 15 años este webinar pues sería imposible, nadie hablaría del tema, pero fíjense que se ha superado, en tal modo que eso también nos permite, insisto en que la academia y la ciencia local, estos consensos también tienen que desarrollarse en razón de mayores estudios clínicos que nos permitan recolectar datos con nuestra propia población. Y allá veo ese futuro también, es decir, no es lo mismo la experiencia en otros países, indudablemente es muy valiosa, pero en nuestro contexto también. Así que el futuro, digamos, será no solo consolidar las indicaciones clínicas que existen hoy en día, sino ampliar esas condiciones en razón a
otras enfermedades apoyadas en evidencia científica, pero con estudios locales, ¿verdad? Eso se ampliaría muchísimo. A medida también, digamos, que se conocen, y esto ha sucedido en todos los medicamentos, se conocen las características tanto farmacocinéticas como farmacodinámicas, se une con una nueva rama de la farmacología que implica la farmacogenética. Y ese va a ser otro futuro, porque en la clínica eso lo vemos todos, porque hay unos pacientes que les funciona muy bien, porque a otros no, porque en ciertos estadios de la enfermedad es mejor utilizarlo no. Seguramente componentes genéticos de cada persona tienen que ver mucho, y eso se unirá, como vuelvo y digo, con otros medicamentos en ese desarrollo. Hacia allá veo ese futuro que es obviamente muy promisorio. Ok, muy bien. Hay una pregunta, una última pregunta que quiero hacer al doctor Cassiani. Jorge Luis Álvarez pregunta ya algo más técnico. Él quiere saber si en la actualidad se sabe por qué vía el cannabidiol tiene estos efectos ansiolíticos y antidepresivos. ¿Y qué nos puede decir usted al respecto, doctor Cassiani? Claro, a pesar de que la biodisponibilidad oral de cannabidiol es un poco baja, los ensayos clínicos que hay hoy en ansiedad, en depresión, en trastornos adictivos, casi todas las patologías psiquiátricas han sido con cannabidiol oral, grado farmacéutico. Hay una cápsula blanda que, por ejemplo, en el estudio de Indocha que les mostré, hay de 100, de 200 y de 50. Y hay algunos otros estudios con jarabe. El problema del jarabe es que necesitan dosis mayores para poder alcanzar la concentración en algunas patologías. Por ejemplo, en ansiedad, la dosis es más baja. Se han visto efectos hasta con 50 miligramos. Pero, por ejemplo, en adicciones necesitamos 800. En algunos pacientes con esquizofrenia se han visto en dosis hasta de 1000 o de 1200. Entonces, hasta ahora, por vía oral, desde el punto de vista práctico es lo que hay disponible. Pero yo, hablando con algunos farmacólogos como el doctor Manzanares en España, ellos están tratando de, dada la baja biodisponibilidad oral, probar otras vías. Pero eso va caminando. Porque incluso se están probando, no voy a dar muchos detalles porque es posiblemente una innovación, un producto combinado de derivados cannabinoides con otro de los fármacos clásicos en psiquiatría para darlos inyectable de depósito, por ejemplo. Es decir, en ese sentido, el futuro, no solo en Colombia, en el mundo, de el uso de cannabis medicinal y otros compuestos químicos como las orexinas y hipocretinas es excelente. ¿Por qué? Porque esos dos sistemas que le estoy hablando, el cannabinoide y el orexinérgico, son los dos más privilegiados que hay en el cerebro. Son los que mandan a todos los sistemas de neurotransmisión del cerebro. Y la evidencia en adicciones en psiquiatría hoy está trabajando muy de la mano de ese sistema cannabinoide y el sistema orexinérgico. Y en Colombia el impacto va a ser mucho mejor si los clínicos y todos los estamentos sociales nos ponemos la camiseta para empezar a hacer ensayos clínicos. 5 años atrás no podíamos hacer esto. Hace unos años atrás hablaba con mi amigo Jorge Manzanares revisando artículos sobre ensayos clínicos sobre el uso de cannabidiol en patologías psiquiátricas. Y no contemplábamos hacerlo en Colombia porque en Colombia no teníamos el producto. Pero ahora que tenemos el producto, ya es una realidad que nosotros en el presupuesto podemos incluir comprar el cannabidiol porque lo tenemos en Colombia. Entonces, si nosotros no ponemos de la mano la investigación seria y robusta, nos vamos a ver limitados en esto. Y cuando hablo de robusta, no me vayas a hablar de casos, informes de casos, ni series de casos, señor. Ya tenemos que ir con ensayos clínicos fase 2 o fase 3 para poder posicionar esto, para poder beneficiar a los pacientes y estar seguros de que esto sí realmente sirve, como creemos algunos, a partir de la evidencia preliminar preclínica. Ok, muy bien. Bueno, pues yo pienso que ya vamos a cerrar el panel de discusión. Ya llevamos 1 hora y 30 de webinar. Creo que ha sido muy ilustrativa, muy completa. Muchas gracias a los conferencistas por las 2 charlas que nos han ayudado mucho a entender todos estos aspectos generales y sin lugar a dudas a disminuir el estigma. Así que bueno, muchas gracias de nuevo a todos los participantes. Hay muchas preguntas que surgen en el chat, pero que ya son más relacionadas con
aspectos clínicos propios del manejo del paciente y que creo que deben ser consultadas es con sus médicos y no aquí en un webinar de forma pública. Bueno, espero que se hayan podido resolver la mayoría de las dudas. De nuevo, muchas gracias a todos y feliz noche. Hasta luego. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Gracias por su asistencia a los 90 resistentes que estuvieron hasta el último minuto. Nos vemos el próximo año con más educación sobre cannabis medicinal. Hasta luego. Buenas noches. Adiós. La imaginación es clave en el tema de innovación para nosotros. Invitamos constantemente a soñar en grande, invitamos constantemente a hacer las cosas diferentes, a pensar e imaginar un mundo diferente para lograr los mismos objetivos. En ProCaps tenemos una cultura de innovación basada en 3 aspectos: inspirar, idear e implementar ideas que tengan impacto en nuestra sociedad. Esta cultura de innovación ha transformado ProCaps en una empresa internacional, con presencia directa en 13 países, convirtiéndola en referente del sector farmacéutico colombiano y latinoamericano.